Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Feliz sábado a todos los que están sintonizándonos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Hoy sábado es un día especial, un día de agradecimiento, un día del Señor y por ende y de la familia. Hoy tengo un tema muy bonito, tema especial de los que hemos venido hablando. Primero que todo, pues a recordarles que tenemos una página en la cual usted puede ingresar y confirmar y corroborar todos los temas tan especiales que tenemos. Temas bíblicos, de profecía, en la mayoría pues de pastores, personas líderes que nos han permitido pues tener este tipo de programas y muy interesantes y todavía muy educativos en la parte de profecía bíblica. Recordarles que también estamos en el 86439539 para saludarlo, para orar por usted, y si desea estudios bíblicos también podemos llevarle estudios bíblicos a su hogar. Carlos González, su servidor, pues ahora vamos a ir con el tema y con la primera diapositiva que se llama Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Y con esta diapositiva vamos a empezar con una oración. Amadísimo Padre, te damos gracias por todo lo que nos has regalado, el don de la vida, una semana de trabajo, de abrigo, de techo, Señor, y sobre todo que nos ha ayudado en todos los problemas que hemos ocasionado y nos han ocasionado. Nos has ayudado y hemos salido adelante con tu ayuda y llevando las cargas más ligeramente contigo. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos regalas. Y ahora que vamos a estudiar ese tema, Señor, ayúdanos a poder entenderlo, que el Espíritu Santo pueda moverse en diferentes lugares en este momento, en el corazón de las personas que nos están escuchando, y sobre todo, Señor, que nos perdone los pecados, nos limpie de toda maldad, y Señor, también te pedimos que todo lo que salga de nuestra boca venga con el Señor celestial. En el nombre de Jesús. Amén. No sin más, arrancamos con un temita
bastante, bastante interesante. Dice así, voy a ir acá, nada más, ok. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Nos vamos a 31. Y dice así, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí con el tema de Primera de Corintios 10:31? Que todo lo que vayamos a hacer sea puesto en las manos del Señor para que sea prosperado. Todo lo que sea comer, estudiar, hacer ejercicio, trabajar, todo debemos ponerlo en las manos de Dios para que sea prosperado. Dice así, a partir de 1 Corintios 7, Pablo se dedica a contestar una serie de preguntas de los corintios. Les habían enviado por carta. 7 de 1 Corintios, del 7 en adelante. Dice así, por esa razón, aunque los capítulos 8 al 10 tratan fundamentalmente sobre la idolatría, Pablo intercala algunos temas sin aparente relación con este pecado específico. O sea, Pablo, en este pecado específico de la idolatría, Pablo incluye ciertos temas que van ligados al pecado de la idolatría. No obstante, él intenta incluir en cada tema un hilo común. O sea, del tema principal, él trata de hilar varios temas y ir hilándolos y ligándolos a la idolatría. El amor, el respeto mutuo que debe llevar la iglesia a la unidad. Junto a esta idea, Pablo resalta la necesidad de que todo lo que se haga en la iglesia o en la vida privada debe ser hecha para la gloria de Dios. Vamos a ver 5 temitas. Primera de Corintios 8, Primera de Corintios 9, 10, 10:14 al 22 y 10:23 al 33, que dicen así, alimentos sacrificados a los ídolos. Esto es muy interesante. Mucha gente dirá, pero ¿qué tienen que ver los alimentos dedicados a los ídolos? Mucho. Pablo está hilando el tema, el conocimiento del amor. Pablo renuncia a sus... Pablo renuncia... Tengo una visita de una niña que está por el techo. Pablo renuncia a sus derechos, derecho de evangelizar, del evangelio. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Advertencia contra la idolatría, la copa del Señor y la copa de los demonios, hacerlo todo para la gloria de Dios. Esos son los temas que vamos a tocar. Y arrancamos con el conocimiento y el amor. Vamos a ver, 1 Corintios 8. Alimentos sacrificados a los ídolos. Dice así, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo divide a la iglesia en dos grupos, los fuertes y los débiles. Pablo los divide. ¿Qué son débiles? Vamos a ver. 1 Corintios 8, 4 al 7, dice así, los fuertes comprenden que los ídolos no son nada, pues solo existen un único Dios verdadero. Okay, los fuertes saben que un ídolo es una estructura de yeso, una estructura de un pedazo de madera tallada por hombres o confeccionada por un hombre a imagen de un hombre. Eso es un ídolo. Los débiles no han llegado aún a comprender este punto. Aquí hay es un tema bastante complicado, más hoy en día, también en esa época, que
que los fuertes saben que es un ídolo y los débiles no saben que es un ídolo. Ellos creen estar adorando al mismo Señor Jesucristo, o al Dios eterno, a través de una imagen de un hombre pecador. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. La idolatría es un pecado bastante serio, que generalmente en la iglesia, pues, a veces nos meten ciertas prácticas que tenemos que tener cuidado. Si la Biblia es clara sobre la idolatría y especifica que es un ídolo, es una estructura de yeso, es una estructura de madera, es una estructura que no habla, que no escucha, que necesita ser llevada a un lado y al otro. Es una estructura hecha por manos, tallada por manos humanas. Entonces son características que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de observar una imagen y saber que esa imagen pues no tiene poder absoluto para nada, no tiene el poder suficiente, ni el poder de nada, ¿ok? Es más, el poder solamente viene del Señor Jesucristo. Ese es el único poder que existe en ese momento. Dice así, los fuertes comen carnes sacrificadas a los ídolos, porque saben que los ídolos no pueden contaminar el alimento. En ese momento había una serie de problemas porque Pablo estaba ingiriendo carne y él pues básicamente sabía que eso no es nada, o sea, no es nada, pero para la gente hay personas que sí les afecta la situación de comer carne, de comer carne. Ok, aquí hay un punto muy importante en el hecho de que las comidas que son dedicadas a los ídolos, el ídolo no puede contaminar absolutamente nada. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. No estoy diciendo que el Señor vaya a comer carne, pero el sacrificio que se hace, eh, que se hizo en ese momento en el Monte Carmelo con Elías, llevaba dos animales. La adoración que se le dé a uno o al otro tiene que ser acorde con lo que el Señor establece en las Sagradas Escrituras. Los alimentos tienen que ir acorde con lo que establece las Sagradas Escrituras. Si vamos a alimentarnos, debemos alimentarnos bien. ¿Por qué? Porque hay alimentos que el Señor establece como alimentos que no son buenos, que no son de ingerir al cuerpo. ¿Por qué? Porque traen ciertas, eh, ciertas características que son incompatibles con el ser humano, que son incompatibles. También le pueden traer efectos secundarios a esas personas. Entonces, en Levítico 11, pues nos dice qué clase de alimentos podemos comer. Porque nosotros no éramos carnívoros, nosotros éramos veganos, totalmente veganos, comíamos alimentos, frutas y verduras. Y cuando teníamos nuestro horario de alimentación, no es como el horario que tenemos ahora que comemos cada 5 minutos, pues no es así. Tenemos un metabolismo que pues en 5 horas descompone casi todo lo que comemos si es acorde con lo que establece la Sagrada Escritura. Aquí Pablo vuelve, vuelve el tema de, vuelve el tema de los alimentos, vuelve el tema de los alimentos de una forma vamos a ver.
vuelve el tema de los alimentos de una forma muy sencilla y que nos dice que debemos acogernos a lo que el Señor nos establece, a lo que el Señor nos establece. Ahora, pero las fuentes, por su conocimiento y el ejemplo, pueden hacer caer a los débiles. Por amor a sus hermanos, el fuerte debe refrenarse. Los cristianos deben anteponer el amor al conocimiento cuando este puede ser un tropiezo para el hermano débil. ¿Qué quiere decir con eso? A veces atacamos mucho a la persona católica. Vamos a poner ese ejemplo. A veces criticamos mucho las procesiones, un ejemplo. Atacamos mucho las procesiones. Y con mucho respeto lo voy a hablar acá. Nosotros que tenemos el conocimiento, que hemos visto en las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nos ha confirmado que esa estructura de metal, de yeso o de madera no funciona, es un simple muñeco que no lleva poder, pero para ciertas personas sí lleva ese poder. Entonces nosotros con el conocimiento tenemos que tener ese tacto, ese amor para no afectar la conciencia del hermano. Pedirle al Espíritu Santo cómo puedo llegar yo a decirle y a explicarle a esa persona o a las personas con mucho conocimiento lo que está haciendo incorrectamente sin ofenderlo. Bueno, un método muy importante es llevarlo a las Sagradas Escrituras. En el momento que usted abre el libro santo, le explica en el libro santo y la persona está muy alerta y muy atento a lo que estás explicándole, el Espíritu Santo puede hacer la obra en ese corazón. De lo contrario, hermano, hay otros mecanismos, sí, pero son más indirectos. El método más directo es llevarlo a las Sagradas Escrituras. Ojalá a la Biblia personal de él, donde él vea con sus ojos y el Espíritu Santo reforzándole en su corazón lo equivocado que se encuentra. Pero para esto tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener el tacto necesario, tenemos que tener el amor necesario para hablar con cariño, hablar con verdad, con la palabra del Señor, y poder guiarlo a la luz, una luz mayor que la que tiene. Y así sucesivamente ir aprendiendo con él ciertas cosas que incluso nosotros aprenderíamos. ¿Por qué? Porque cada vez que usted abre el libro santo, usted aprende. Así usted tenga 50 años de haber estudiado o estudie la Biblia, tiene la posibilidad de seguir aprendiendo. Y cada día aprende más. Los derechos del Evangelio. Primera de Corintios, Pablo renuncia a sus derechos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. Pablo renuncia al menos a 3 derechos por amor a los débiles. ¿Cuáles son esos 3 derechos? Derecho de ser alimentado por la congregación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que a veces usted va a dar estudios bíblicos, ejemplo, y la persona, al sentirse halagada, él hace un esfuerzo por darle una gratificación. Y Pablo aquí lo rechaza. Dice, no me den alimentos. Yo nada más vengo a explicarlo al Señor y me retiro. ¿Por qué? Porque a veces es muy interesante que hacen unas comidas, unos banquetes impresionantes. Porque llegó Julano tal y va a darles las Sagradas Escrituras. Van a estudiar. Y él
la persona agradecida, pues puede ser que incurra en un gasto innecesario para él. Entonces, lo que sí necesitamos es que, en este caso, seguir el ejemplo de Pablo. Pablo renunció a ese derecho, a no adquirir nada de la gente que llegaba a escucharlo, al derecho que tiene como apóstol de ser sostenido por las iglesias a las cuales ministra, como hacía los otros apóstoles. ¿Ok? También aquí hilamos muy fino, hilemos más fino. Pablo está renunciando también a ser sostenido por la iglesia, como hacen muchos pastores. Muchos pastores lo sostiene la iglesia. Los diezmos, las ofrendas van directamente a las arcas del pastor. Y Pablo aquí está diciendo, no, yo me dedico a hacer tiendas, voy a hacer tiendas y ese debería ser el norte de cada ministro que tome la cruz de Cristo y avance con el Señor. Ese debería ser el primer objetivo que debería tener cada apóstol. Cada apóstol o cada seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo claro y directo que Pablo está dando. Un ejemplo directo. Muchos no lo hacen así. Derecho a ser acompañado por su esposa. Pablo quita ese derecho. La práctica general de los apóstoles era que viajen con su esposa para atenderlo y ayudarles en su ministerio. Esta mujer tendría como sus esposas el derecho de ser sostenida por la iglesia. Pablo renuncia a eso. Pablo no es casado. Derecho a no realizar trabajos comunes para su mantenimiento. Pablo quiere ganarse su sustento para evitar que piensen que desea aprovecharse de su audiencia y darles una demostración de abnegación. Aunque Jesús dejó claro que los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, tanto Pablo como Bernabé renuncian a ello voluntariamente para no tener obstáculos en los creyentes. Bueno, el Señor lo dejó claro también, lo dejó claro, que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio, del ministerio. Pero Pablo aquí se retrae de eso y vive por fe, vive por fe, vive por el amor que él da, así él va a recibir ese amor. Y Pablo no careció de muchas cosas, económicamente hablando, no careció de ese dinero. Hoy en día vemos pastores con lujosos vehículos, con aviones exclusivos, con mansiones impresionantes. ¿De qué le sirve todo eso? ¿De qué le sirve el evangelio de eso? Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Cuando vemos mansiones, cuando vemos carros de alta gama, cuando vemos a los dirigentes con ciertas prendas que no deberían, porque Pablo no aparece con prendas, ni los apóstoles aparecen con prendas. Ellos se despojaron de todo. Entonces, si usted sigue a Cristo Jesús, tiene que comportarse como Cristo Jesús se comportaba. Para que un buen líder esté, tiene que dar frutos, y esos frutos son visibles también a veces. Lecciones del pasado. Bueno, ni seáis idólatra, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Estamos hablando del Sinaí, cuando Moisés fue a hablar con el Señor. Hicieron el becerro de oro. La gente se comenzó a tomar, enloquecerse y a hacer prácticas indebidas delante de la montaña del Señor. Y ocurrió ciertos acontecimientos. Incluso Aarón preparó el becerro
diciendo que era el Señor. Y fue una práctica y un juicio en el mismo momento cuando llegó Moisés. La experiencia del Éxodo, entendida espiritualmente, es un símil nuestro. El cruce del mar es como nuestro pacto bautismal. El alimento y las bebidas que tomaron en el desierto es como nuestra participación en la Santa Cena, donde comemos y bebemos espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Abandonar la idolatría. Vemos en el PowerPoint siguiente, dice 1 Corintios 10, 14, 22, la copa del Señor o la copa de los demonios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Si la comida sacrificada a los ídolos puede comerse tranquilamente, ¿por qué Pablo parece aconsejar lo contrario? Una cosa es comer la carne en casa sin cargo alguno de conciencia y otra hacerlo durante una celebración pública donde se está adorando a los ídolos. Al participar de este tipo de celebración, el creyente reniega de su fe y acepta la adoración del ídolo. Ahora, aquí estamos hablando con Pablo. Ahora, ¿qué pasó con Daniel? Vamos a ver con Daniel. Daniel llega, es capturado, es capturado y llevado a Babilonia. Ese traslado dura aproximadamente 3 meses en el desierto, con grilletes, con poca agua, sin bañarse, la parte climática es algo atroz. Llega a Babilonia y los bañan, les recortan el pelo, les ponen ropa limpia, y ellos vienen con un hambre de 30 días. Impresionante. Vienen con sed, con hambre. Y cuando ven un banquete enorme. Acuérdense que ellos son judíos. La mayoría son judíos de Israel. Son israelitas, judíos que vienen cautivos. Ellos son conocedores de la verdad. Ahora, cuando Daniel y sus amigos ven esto, ¿qué hacen? Lo que hablamos al principio. Le consultan al Señor y le piden ayuda. Señor, que nos den agua y que nos den legumbres para comer. Eso es lo que vamos a comer, porque esta carne y todos estos manjares están dedicados a los dioses. ¿Por qué dice eso? Porque los babilónicos tenían la práctica de que todo lo que hacían, lo hacían en fiestas. Fiesta de este, fiesta del otro. Entonces ellos, todas las comidas iban dedicadas a ese dios en ese momento. Y Daniel tenía claro, y todos los que estaban ahí estaban claros en ese punto. Simplemente que habían 4 hombres de Dios que no quisieron contaminarse con la comida que les dio el rey. Y el Espíritu Santo los puso en gracia cuando fueron y pidieron ayuda. Y no comieron. Y fueron los hombres más leales y los que tenían mayor sabiduría en ese reino. La historia de Daniel es impresionante. Igual aquí, Pablo sabe que esos alimentos están dedicados a los ídolos. Ahora, trasladémoslo a la actualidad. ¿Qué puede ser esa fiesta y comer esa carne o esos alimentos dedicados a cuál ídolo? Saque su conclusión. El Espíritu Santo lo va a llevar a la conclusión. Y si usted está pensando en una conclusión, créale al Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo cuál es la conclusión. El Espíritu Santo sí le puede indicar a usted en su corazón cuál es.
Ojalá que usted me escriba. La conclusión que yo llegué es esta. 86439539. 86439539. La petición es esta. La conclusión a que llego yo con esto que estamos estudiando es que si yo voy a tal fiesta popular y esos alimentos de ese lugar están dedicados a ese lugar, entonces esa alimentación es la copa de los demonios o la copa de Dios. ¿Cuál es su conclusión? Acuérdense que Satanás llegó aquí a confundir que todo lo que está en las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras son claras. Daniel no quiso contaminarse con la comida que le ofreció el rey y le pidió sabiduría y gracia para poder comer lo que él consideraba desde niño, que fue educado, que era la copa de Dios. Porque sabía que lo que estaba ahí era copia y alimento a los demonios, dedicado a los demonios. Le dejo la conclusión a usted. Al partir la Santa Cena, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, mientras que al participar de las cenas idolátricas, tomamos parte con la de los demonios. No podemos tomar la copa la copa de la Santa Cena alabando a Jesús y a la vez tomando la copa de alabanza a los demonios. Tenemos que tener mucho cuidado y tener claro en eso. Si el Espíritu Santo le aclara a usted este tema, pues créale al Espíritu Santo y sigue estudiando ese tema en profundidad, porque Él está hablando. Lo lícito y lo conveniente. 1 Corintios 10, 23 al 33. Hacer todo para la gloria de Dios. Si pues coméis y bebéis o hacéis todas las cosas, hacerlo para la gloria de Dios. Bueno, ya hablamos que esto es básicamente todo lo que usted hace: caminar, correr, brincar, trabajar, todo, hermano. Llegar a la casa del trabajo, todo, lléguelo y agradézcale a Dios. Abre los ojos, agradézcale a Dios. Todo lo que hagamos, agradezca. Y se sentirá mucho mejor. Y verá que su vida comienza a cambiar. Siguiente. Hechos de los Apóstoles es un libro precioso, un libro impresionante, hermoso. Si usted gusta, se lo puedo donar, se lo puedo regalar. Si me escribe, 86439539, 86439539, le podemos obsequiar ese libro, Los Hechos de los Apóstoles. Es un libro impresionante y va a aprender muchísimo de las enseñanzas de los apóstoles. El apóstol advierte a los corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si se vanagloriaba y confiaban en sí mismos, descuidando la vigilancia y la oración, caerían en grave pecado, provocando la ira de Dios contra ellos. Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercían sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría o ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. ¿Entendieron esa parte? Pablo instó a los hermanos a preguntar qué influencias ejercían sus palabras y sus hechos sobre los demás, y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría o ofender los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Sí, pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios.
No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Y con esta frase, pues terminamos. Ha sido un placer. 86439539. Es un gusto poder atenderlos. Es un gusto poder orar por usted. Es un gusto poder orar a su casa si quiere o estudiar la Biblia. Llámenos. 86439539. Su servidor Carlos González se despide con esta frase: tenga un feliz sábado, disfrute el sábado. El sábado se hizo para disfrutarlo al lado del Señor, agradeciendo desde que sale hasta que termina. Bendiciones, disfrute la iglesia, disfrute el tema. Dios lo bendiga, vaya con la familia. Bendiciones.